Como están amigos, hoy les traigo el resumen mensual de El asesino que retornó como el hijo del duque. Arin estaba molesta al no ver a ninguna persona que invitó. En eso se acerca Lunab, para saludarla. Arin la conocía, ya que era una estudiante de segundo año. Además, era el genio del reino Garam, dándole la bienvenida al banquete en nombre del imperio. Lunab decía que era muy amable, esperando que Xian se diera cuenta de esto también. Arin estaba sorprendida al saber que Lunab conocía a Xian. Pero Lunab se daba cuenta que la princesa Arin estaba enamorada de Xian. En eso un grito las interrumpe, una mujer estaba siendo perseguida por un asesino. Al ver esto, Arin pensaba que era imposible que un monstruo como ese se infiltrara en el palacio. Y el objetivo de este era la princesa. Por otro lado, Nana se presentaba como la sirvienta de Xian, algo que asustó a Amelie. Nana era más joven y más linda que ella. Preguntando a Xian si la había dejado por alguien más joven. Esto no era cierto, pero Xian quería saber si Aschel la trajo al banquete. Incluso Aschel le había hecho una oferta de trabajo. Le había pedido que fuera su sirvienta. Desde que Xian se fue a la academia, Amelie se veía solitaria. Pero Amelie se había negado, ya que necesitaba asegurarse de estar disponible cuando Xian regresara. Pero como de todos modos la trajo al banquete, suponía que Aschel aún no se había rendido con ella. Al pensarlo detenidamente, Xian le dice a Brian que afuera era peligroso y debía vigilar a Amelie y a Nana. Emily no estuvo en el banquete en su vida anterior y desde que encontró a Kejing espiándolo, sabía que su hermano estaba planeando algo. Pero era más molesto que su hermano intentara tocar a su gente. En eso se retira, y Amelie recuerda que Aschel le dio una corbata para que se lo entregara a Xian, pero se había olvidado entregarlo. Pero Nana podía sentir un aroma extraño de la corbata. Por otro lado, Aschel y el príncipe Luineye estaban contentos, porque había llegado el día que tanto estuvieron esperando. Aschel pensaba que su regalo ya fue entregado. Y tenían planeado usar al nuevo sirviente del príncipe para cambiar el imperio empapado de paz. Era hora de mostrarles a quien realmente necesitaba el imperio. Por otro lado, Arin estaba intentando evacuar a las personas y al ver su determinación, Lunab decide ayudarla. Los soldados del imperio estaban deteniendo al monstruo, pero no solo era uno, varios ya se habían encargado de la parte trasera. No solo eran estos, también llegaron varias bestias demoníacas. No podían entender por qué las bestias que debían estar en primera línea estaban en el imperio. Claramente no podían ganar, todos morirían en ese lugar. Pero en ese momento, la bestia demoníaca explota, debido al ataque de Serrica. Intentaría ganar el tiempo suficiente para que los demás evacúen a las personas. Cuando el asesino intentaba acabar con el caballero, Alice termina con su vida con su hoja rápida. Ella le pedía al caballero que evacúe a las personas, ambas se quedarían en ese lugar para detener a los asesinos. El trabajo de los caballeros sería el de proteger a las personas que evacúen. Las bestias demoníacas comienzan a atacar, pero ellas no eran el objetivo, sino la princesa Arin. Pero antes de que logren golpearla, el caballero logra cortar la raíz de la bestia. A pesar de ser salvada, Arin estaba impactada, llena de miedo, podía ver cómo el caballero que la salvó estaba siendo perforado por las raíces. Pensando que era culpa de ella, en eso Lunab usa su magia, ráfaga de agua, lanza de viento. Arin se da cuenta que Lunab fusionó sus hechizos, era una chica de segundo año, pero ya era así de increíble. Lunab estaba segura que no habría salvación para el caballero, por eso le pide a Arin evacuar a un lugar seguro. La bestia demoníaca volvía a atacar, los caballeros querían quedarse para detenerlo, y se asegurarían de que el sacrificio del capitán no sería en vano. Arin parecía entender la situación, pero nunca olvidaría su sacrificio. Por eso decide usar su magia, armadura Grimm, una barrera temporal, ya que las raíces de la bestia estaban con veneno. Y entrar en contacto con estas raíces podrían matarlos. Por eso no debían morir, y no era una petición, sino una orden. Llenos de valor, los caballeros cargan contra la bestia demoníaca. Pero no eran lo suficientemente fuertes como para enfrentarlo, por eso Alice decide intervenir, usando su magia de hielo, pidiendo a Arin que salga de ese lugar peligroso.
Serrica también estaba encargándose de las bestias. Como instructora de alquimia de la academia, si luchaba con una daga, podría exponerse por lo que realmente es. Pero dada la situación, eso ya no era importante. Usando espada de la niebla, 8 pétalos revoloteantes. La bestia demoníaca ya no se movía, los caballeros intentarían recuperar sus fuerzas para volver a atacar, pero las marionetas no se quedaban quietos. Uno intenta atacarlo, pero es cortado por la daga de Serrica, quien les pedía que no bajen la guardia. Alice se encargaría de sacar a la princesa a salvo, mientras ellos se ocupaban de los monstruos. Pero no entendía por qué se sentía tan ansiosa. Por otro lado, Alice y Arin estaban escapando. Arin pensaba que Alice podría ser la hermana de Cian por su apellido. En eso el techo explota, los monstruos las estaban siguiendo. Era como si supieran dónde estaban, y Alice no estaba segura de poder derrotarlo sola, ya que se trataba de un Nightcrawler de alto rango. Arin decide usar su trampa en cadena, Lunab usa su lanza-llama para tratar de herir al monstruo. Estaban dispuestas a ayudar para darle alguna oportunidad a Alice. En eso el monstruo las golpea, pero Lunab usa su magia de protección. Y el momento es aprovechado por Alice. Ella era una de los Verts que protege el imperio y se encargaría del monstruo que apareció frente a ella, golpeando al monstruo con su cuchilla de agua. Por otro lado, Serrica ya se había encargado de todos los monstruos y asesinos. Quería investigar a estos últimos, parecían monstruos por fuera, pero al quitarles la máscara, estos solo eran marionetas. Un hechizo que trae de vuelta a los muertos para controlarlos como una marioneta, era un hechizo prohibido en el imperio. También era un hechizo difícil de lanzar, ya que se necesitaba una inmensa cantidad de maná y tiempo para hacer tantos de ellos. Pero como eran muchas marionetas, claramente no se trataba de un solo individuo. Preguntándose si esta gente intentaba iniciar una guerra contra el imperio. Por otro lado, más de estas marionetas estaban siendo asesinados por el rey del imperio. Pero debido a su pelea, ya estaba agotado, y estaba junto a su hijo Luineye y Aschel. Aschel decide ayudarlo para que se ponga de pie, y los caballeros del castillo se encargarían del resto de las marionetas. Pero el rey no debía preocuparse, ya que ambos estarían a su lado. Por otro lado, Alice ya había terminado con el monstruo, pero aún más marionetas las estaban esperando. Parecía que estos nunca dejarían de llegar. Por otro lado, Amelie aún tenía el regalo de Aschel a Cian, pero Brian no tenía un buen presentimiento de esto. Aschel nunca le había enviado regalos, solo era su observación, pero siempre sintió que Cian albergaba resentimiento contra Aschel. Algo mucho más profundo que triviales asuntos familiares. En eso, Nana le pedía a Brian salir corriendo, ya que algo peligroso se estaba acercando. Emily quería saber qué le pasaba a los ojos de Nana, pero en ese momento la pared detrás cae. Un monstruo de alto rango, Behemoth, había aparecido. Por otro lado, muchos invitados estaban intentando escapar, entre ellos, estaba el novio de Serrica. Se las había arreglado para salir más rápido que los demás, pero nunca esperó que las marionetas estuvieran en las puertas delanteras. Necesitaba salir con vida de ese lugar para poder ver a su encantadora doncella, Lily. Y el solo pensar en ella, lo emocionaba. En ese momento, su cabeza fue cortada. Las marionetas estaban en todos lados, pero antes de que pudieran lastimar a más personas, Alice llega para ahuyentarlos. Y Lunab logra congelarlos. Todos estaban sorprendidos al ver que solo 2 personas acabaron con todas las marionetas. Querían saber quiénes eran ellas. Alice se presenta, pero aún no había terminado, pidiendo a todos que protejan a la princesa. Arin estaba preocupada por Lunab, ya que se quedó sin energía después de usar su maná. Pero como el siguiente ataque estaba cerca, le pide a Arin que escape. Los caballeros se ponen en formación para salvaguardar a Arin. Alice iría al frente, pidiendo a los caballeros usar barreras para proteger a los nobles. Los caballeros reales debían proteger a la princesa y apoyarla si llegaba a caer. Pero Alice se quedaría, para detener a todas las marionetas que intentaban asesinar a la princesa. Sabía muy bien que, incluso si los derribaba, aparecerían de otros lugares, era como si supieran dónde estaban en todo momento. Por otro lado,
Amelie estaba asustada al ver al monstruo. Pero, para que un monstruo de alto rango aparezca en el palacio, algo debía estar pasando como les dijo Cian. Hasta ahora Bran tuvo a Cian para protegerlos, pero necesitaba ser capaz de defenderse solo. Además, era el único que podía proteger a Amelie y Nana, pero estaba más avergonzado de que Amelie esté tan pegada a él. Logra bloquear el primer ataque del monstruo, esto lo llenó de confianza, pero el monstruo vuelve a atacar con mayor fuerza. Y cuando estaba por devorarlo, Bran se preguntaba si este sería su final. Pero en ese momento Nana logra golpear a la bestia, derribándolo por completo. Por otro lado, Arin no tenía más opción que apoyar a los caballeros que la estaban protegiendo, mientras Alice masacraba al resto de marionetas. Pero entendía que esto nunca terminaría, no sabían quién estaba detrás de todo esto, pero claramente lo planeó bien. Pronto los caballeros caerían debido al agotamiento, y necesitaba buscar una solución diferente. En eso logra ver el rostro de estas marionetas, claramente fueron resucitadas con magia oscura. Necesitaba pensar en una magia opuesta a la magia oscura. Lo primero que le viene a la mente era el dios de la luz, Lumendel, y su magia de luz. Si alguien podía lanzar una magia de luz, podría haber una oportunidad para ganar. Por eso le pide a Arin que imbuya su espada con su maná, pero Arin no podía hacerlo, ya que el hechizo de protección de los caballeros se rompería. Pero a los caballeros no parecía importarles, ya que de algún modo saldrían con vida. Dicho esto, Arin usa su magia, luz de bendición. Aunque era difícil combinar dos tipos de maná, si añadía magia espiritual, las cosas podrían cambiar. Aunque no estaba segura de tener éxito, Alice debía arriesgarse con esto. Por otro lado, Cian logra identificar a las marionetas, y tal parecía que el príncipe ya estaba ayudando a su hermano Aschel. Este era el mismo lugar cuando Boris se convirtió en subordinado de Aschel. Caeram sabía que la magia oscura era de tipo nigromancia, pero no sabía que existía un humano usando tal magia antigua. Cian sabía de la aceleración del fortalecimiento de monstruos usando piedras aturdidoras, el maná de estas cosas atraía a los monstruos. Por otro lado, todos podían ver el espíritu que invocó Alice. El maná no podía combinarse con otros, no podría aguantar mucho tiempo en un estado tan inestable, por eso Lunab quería detenerla. De lo contrario, el cuerpo de Alice se rompería. El espíritu que invocó quería saber por qué Alice se estaba sacrificando, pero a ella no se le había ocurrido otra forma de detener a las marionetas. Pero era una pena, ya que era un cruel destino para una niña que fue bendecida por Fruina, usando su magia para alejar a las marionetas de Alice. Pero no era suficiente para acabar con ellos, ya que se estaban poniendo de pie. Arin le pide a Alice que se detenga, si se presionaba más, moriría. Pero Alice sabía que, si se detenía, la situación empeoraría. Necesitaba detenerlos, por eso usa la autoridad del rey espíritu, Rongomiant. En ese momento, alguien la detiene, era Cian que se había cambiado de ropa para que nadie lo reconozca. Alice pensaba que se trataba de otra marioneta, pero tenía un aura completamente diferente. Además, debido a su niebla negra, era incapaz de moverse. En espíritu le decía que era el adiós, este sería el final de su viaje, las despedidas eran tristes, pero también alegres. En eso Cian la suelta, Alice cae de rodillas, y debido a la niebla negra, no tenía fuerza en su cuerpo. Pero el espíritu le pide a Alice que recuerde, Fruina siempre la recibirá con los brazos abiertos, desapareciendo por completo. Arin no sabía qué estaba pasando, y Lunab le explica que, el enmascarado bloqueó el maná de Alice para anular la manifestación del espíritu. No sabía si se trataba de algo o alguien, tampoco sabía si era humano. Y al ver a las marionetas acercarse, Alice pensaba que su fin había llegado. Pero Cian se mueve rápido, logrando acabar con estas marionetas. Alice no podía comprender, al parecer este sujeto estaba de su lado. En eso Cian se da cuenta, si daba un paso atrás, las marionetas serían atraídas hacia la princesa. Le pide a Caeram que sienta algo especial en el grupo de la princesa. Ella podía sentir un maná como el de un monstruo desde el collar de la princesa. Dicho esto, Cian decide acortar la distancia, usando magia, creación de espacio, dominio de la niebla.
Los caballeros pedían tener cuidado, ya que no sabían que había dentro la niebla, pero la niebla solo estaba consumiendo a las marionetas. Desapareciendo hasta el último de ellos, ahora todo estaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Arin quería saber la identidad de la persona enmascarada, en eso Lunab cae debido al cansancio. Este momento es aprovechado por Xian, apareciendo detrás de la princesa y amenazándola con su daga, pero a ella le resultaba familiar. En eso Xian rompe el collar que llevaba y al instante aparece al lado de Lunab. Al no saber sus intenciones, Arin decide atacar con un aguijón de Dios. Logra atravesar a Xian, convertido en niebla. En eso les dice que no estaba tratando de lastimarlos. Destruyó la joya, así que los monstruos ya no deberían sentirse atraídos por Arin. Ahora debía salir del palacio y el camino estaba despejado. Dicho esto, Xian se retira, disipando toda la niebla. Alice quería saber quién era ese hombre, pero poner a salvo a esas niñas era su prioridad. Pero al parecer, Lunab era la única que logró reconocer a Xian. Por otro lado, la bestia demoníaca que atacó a Amelie ya estaba muerto. Pero Amelie estaba asustada por Nana, no sabía qué cosa era. Brian tampoco estaba seguro, ya que nunca la había visto en esa forma. Nana se estaba comiendo a la bestia demoníaca. Bueno gente, estamos al día con el manhwa. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.